Saludos amigos, bienvenidos aquí a Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización y a través de todas las empresas de cable por donde se transmite este programa. Bienvenidos todos, estamos en Santiago de Querétaro, en las instalaciones del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en Querétaro con Jorge Herreras Solorio. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, padre. Otra vez por acá, qué Otra bueno, vez. bienvenido Con el gusto de estar nuevamente y gracias por enriquecernos. Hoy queremos hacer un programa en donde pues, nos han sugerido algunas cuestiones y algunas preguntas cuando usted entreviste a algún abogado, pues si puede preguntarle, por ejemplo, y ya yo aprovecho. En materia de una vez. Exactamente. Todos sabemos la realidad que hay ahora mismo en México de migración de personas y pues ha habido personas que han cruzado al otro lado ilegalmente y vienen aquí y probablemente o no tengan todos los papeles en regla aquí en México cuando se fueron o han perdido los papeles allá porque los detuvieron y no saben cómo arreglar, por ejemplo, cuando vienen aquí con el sistema migratorio de Estados Unidos, expulsados del país, ¿cómo pueden pedir un IFE? Si tiene esto alguna causa penal en México, si se persigue, si porque les han echado en Estados Unidos ya pues no van a ser bien vistos por las leyes mexicanas. Bueno, primero señalar que algún patriota que haya sido repatriado, que lo hayan devuelto de Estados Unidos, pues no tiene mayor problema más que acudir al lugar de su origen, a la localidad, puede obtener su acta de nacimiento sin mayor problema. Hoy hay un programa que se instauró por el gobierno federal donde incluso se pueden sacar las actas de nacimiento a distancia. Se paga un determinado porcentaje y se obtiene el acta de nacimiento. Obviamente hay que dar los datos correctos, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el nombre de los padres y ya. Se verifica en el sistema electrónico, informático, si es esta persona, se les pide su acta de nacimiento. Con su acta de nacimiento puede trasladarse a las oficinas del IFE y de ahí con alguna otra identificación, acreditar ser la persona con su acta de nacimiento. Si no tiene alguna identificación por alguna razón que usted me lo señala, bueno, puede presentar a los testigos de conocimiento que refieran que esta persona es fulano de tal y le expiden su credencial. Muchas personas de las que se han ido, pues evidentemente tenían credencial de elector, y como no les era útil allá, porque es además hay que ser muy precisos, es una credencial para votar, que la usamos aquí para identificarnos porque es una base de datos muy fiable, pues sí la usamos para eso, pero realmente no es una identificación. Como tal debería haber, como lo hay en Estados Unidos y en otros países, una cédula de identidad. Entonces, es fácil obtener esta situación, entonces yo creo que no representa mayor problema. Los muros que desde el otro país, desde Estados Unidos, se están imponiendo a México, la cultura del encuentro que el Papa Francisco nos invita a todos los católicos a practicar esta cultura y hacerla muy nuestra. Esto cómo se vive desde el terreno familiar. Hay muros en un país, por ejemplo, tenemos, te pongo bien un ejemplo, una mamá, un matrimonio, la mamá se queda en Estados Unidos, quiere que los hijos se queden en Estados Unidos, el papá tiene que venir a México por X razones. ¿Cómo puede haber esta distancia entre los hijos y el matrimonio y que pues, los niños puedan convivir sanamente entre uno y otro? La verdad es que sí se han presentado algunos dramas de esta naturaleza y pues se regresa a un inmigrante, por ejemplo, que no estaba documentado allá, que se casó con una mujer norteamericana, no obtuvieron el trámite para que él obtuviera la nacionalidad o la residencia y es expulsado y viene al país de nueva cuenta, pues tendrá que esperar un tiempo y hacer todos los trámites migratorios para ese tipo de situaciones. Evidentemente se da un desencuentro familiar entre los que se quedan allá y los que se vienen. Sin embargo, creo que aquí pues, lo que tienen que hacer para trabajar la relación pues es una constante comunicación telefónica. Hoy tenemos ya muchos mecanismos en los
propios teléfonos celulares, esta vía que se utiliza para estar en conversaciones cara a cara, vía Skype se llama, y desde luego pues tratar de arreglar la situación migratoria, independientemente de que los familiares de Estados Unidos pueden con toda tranquilidad venir a visitar al familiar que está aquí. La restricción que les están imponiendo en Estados Unidos es que por ser indocumentados no regresan allá y les ponen un lapso de 5 años, 10, 15, dependiendo de la gravedad de la situación que encuentren en los trámites administrativos, porque en los Estados Unidos de Norteamérica decir alguna mentira es muy complicado, allá se convierte en perjurio, y si yo le digo a la autoridad administrativa de carácter migratorio que sí soy legal allá, pero realmente soy ilegal, por alguna extraña circunstancia obtuve una licencia en Texas, en California, en algún estado, que muchas veces se pueden obtener las licencias sin mayor problema, acredito con eso mi aparente residencia, sin embargo no es mi residencia. Entonces, el haberles mentido impone algunas sanciones, que es lo que yo he visto en algunas situaciones. O sea, yo le mentí a la autoridad administrativa, entonces por 10 años no puedes entrar aquí al país. Esto ocurre en México y en otros países. Si mientes al gobierno o a la autoridad administrativa, eres penado. Bueno, en México se llama falsedad en declaraciones y casi no tiene penalidad, pero en los Estados Unidos es muy delicado. ¿Por qué estas diferencias entre un país y en otro cuando Porque se tiende? en el derecho anglosajón se privilegia un poco más la cuestión de la palabra. En nuestro sistema romano canónico ha ido demeritándose la palabra y hoy somos mucho de la idea de papelito habla. Entonces las personas, igual, además la idiosincrasia, además las personas en nuestro sistema es muy fácil que procedan a decir mentiras. En el sistema norteamericano, además, la propia cultura los obliga a que no. Allá en las declaraciones judiciales, por ejemplo, juras con la Biblia. Y aquí haces una protesta conforme a la Constitución. Entonces, como que cambia mucho el esquema, el peso que le das a una situación de declaración. Es curioso como en un país anglosajón, en donde pues, no ha habido mucho católico hasta ahora, ¿no? Gracias a la población hispana que está haciendo crecer el catolicismo, pues se jura bajo la Biblia. Sí, el presidente puede decir Dios les bendiga y Dios bendiga América, y en los países latinos y en México, un país guadalupano, católico, que ha sufrido mucho durante la Guerra Cristera, pues vemos la Constitución, no vemos la cruz. Si ponen la cruz, menudo lío se arma. Si un presidente de gobierno besa el anillo del Papa, pues se hace todo un escándalo. ¿Por qué esta cultura de simulación en México? Pues yo creo que una cultura que nos viene heredada en cierta forma de la cultura hispana. La mezcla de la cultura hispana con la mexicana ha generado esta, digamos, simbiosis muy especial y pues creo que habría que explorar un poco sociológicamente en todas las raíces de cómo se conforma la cultura hispana con los pueblos árabes, porque bueno, muchas tradiciones que tenemos provienen de los pueblos árabes, pero también muchos vicios y defectos y cuestiones negativas provienen de esa situación. Y los mexicanos pues hemos crecido, o nuestra cultura se ha desarrollado, digamos, en esa tesitura. Mucha simulación. Hace poco yo acudí a una plática este sábado, precisamente de un jurista español, aquí en la Facultad de Derecho, y nos decía, y con cierta situación, yo creo que como anillo al dedo cae la frase, de que si quieres conocer la cultura mexicana, tienes que ir a conocer la lucha libre, porque es exactamente el símil del pancracio, de la lucha libre, que se dan con todo, pero al final de cuentas no es nada. O sea, no hay un pleito en la realidad. Entonces, ya, si quieres conocer a los mexicanos, ve a conocer la lucha libre. En este tiempo de reformas y en este tiempo de cambios, ¿cómo ve pues, un abogado la reforma de la justicia en México? La reforma de la justicia oral yo la veo con mucha cautela. Se dijeron muchas cosas, hay que explorar un poquito en el fondo de por qué
se dijeron estas cosas, dijeron que con esto se iba a arreglar el sistema de justicia, etcétera, etcétera, pero realmente lo que sucedió en el fondo fue un acuerdo político de Estados Unidos, en ese entonces con el presidente Calderón, para, digamos, un poquito tamizar ciertas situaciones que había en Estados Unidos y también había en México, el famoso Acuerdo de Mérida, y entonces deciden imponernos la idea de los juicios orales. El tema fundamental de esto es que, pues, en países sudamericanos como Chile, Argentina, y algunos otros países que ya lo tienen implementado llevan 25 años y no están muy satisfechos. ¿Qué es lo que está pasando en México? Estamos empezando con un sistema nuevo que realmente va a requerir sobre la marcha muchas modificaciones en la estructura jurídica, en la estructura política y sobre todo en la estructura social. Porque entender asuntos en los que se llega a una negociación y se han violado ciertos valores, se han conculcado ciertas cuestiones que el sistema jurídico ha privilegiado, como por ejemplo la libertad sexual en el caso de los delitos sexuales, o la cuestión patrimonial en el caso de los robos y todo, que simplemente con usted disculpe y le devuelvo lo que me robé, o simplemente usted disculpe y lo violé pero no quise violarlo, o una situación de este tipo que permite hacer arreglos fuera del juicio o dentro del juicio que se llaman salidas alternas, pues como que para la idiosincrasia del pueblo mexicano todavía no es muy aceptable. Entonces va a tener que pasar un buen tiempo en lo que nos vayamos acostumbrando. En un inicio, pues se vio con cierto, incluso hasta morbo, el desarrollo de las audiencias de juicios orales. Y acudían los periodistas y acudía la gente interesada, pero ya cuando están en una escena complicada, por ejemplo, un crimen, un homicidio, una violación, donde los peritos tienen que exponer lo que sucedió y todo eso, ya el público como que lo retrae, lo ve de una manera más, esto no es lo mío. Si yo no tengo que estar viendo una violación, tengo que estar viendo cómo sucedió un homicidio, porque esto pues no es bueno. Entonces, como que ya ha habido una retracción en ese sentido. No sé si se habrán percatado que, por ejemplo, en los juicios orales en Estados Unidos no se permiten fotografías ni se permite filmar nada. Vemos ahí, por ejemplo, las escenas ahorita de un juicio que está de moda, que es el juicio del Chapo Guzmán, que salen fotografías. No, salen retratos. Sí, son retratos, todo pinturas. Todos pinturas. ¿Por qué? Porque no está permitido eso, porque no se le da una publicidad para que no afecte a la sociedad. Aun cuando las audiencias son públicas y cualquier persona pudiera verlas, es bajo su riesgo y su responsabilidad, pero hay un cierto sentido de contención para los efectos de no impactar a la sociedad en lo que está sucediendo, porque son hechos muy graves. Vamos un momento con Resumen AR, allí están las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos, y regresamos aquí a Valores de Acero con Jorge Herrera. Gracias a todo el equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos en el Sembrador Nueva Evangelización con Jorge Herrera Solorio. Él es pues maestro en Derecho, llevas muchos pleitos sobre familia, fuiste magistrado también aquí en Querétaro. Fui juez 23 años, magistrado 7 y presidente del Tribunal 3. O sea que tienes larga experiencia. 33 años más o menos. 34. ¿Cómo se puede conjugar un delito en donde hay uno de los que comete el delito, una persona que comete el delito, pues tiene una enfermedad mental? Y pues la otra persona pues ahí está afectada, ¿no? Llámese difamación, asesinato, homicidio, todo lo que... Pero tenemos ahí una persona mental. ¿Cómo puede la otra persona defenderse? Sobre todo cuando se dan esta ambivalencia y esta doble personalidad, los esquizofrénicos, ¿no? Que pues matan, no se dan cuenta y luego están de repente bien y aquí ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, en nuestro sistema jurídico se contempla la posibilidad de que haya personas que tengan
una afectación en sus facultades mentales. Entonces el sistema penal les llama inimputables. Entonces no son sujetos a una pena privativa de libertad ni a ninguna otra pena. Lo que se hace es que se les somete a un tratamiento. Aquí en Querétaro hace aproximadamente 30 años, 33 años, no lo recuerdo con precisión, una señora mató a sus 3 hijos y se le sometió a proceso. Finalmente el juez en ese entonces declaró que era inimputable y se le recluyó en un centro de enfermos mentales en la Ciudad de México, de donde creo que está por salir. Entonces, habría que aplicar, digamos, esa receta para esta situación, pero también hay muchos otros asuntos en donde hay personas que tienen afecciones mentales que no se han descubierto ni se han tratado y que simplemente se maneja un poquito, digamos, en el sentido de que pues, el carácter de los mexicanos y de las mexicanas es un poquito alterado y que son violentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hay personas, sobre todo en los juicios familiares, en los juicios de divorcio, que sí tienen algunas afectaciones. Es común que se hable, por ejemplo, de la bipolaridad. Personas que pasan de un estadio de tranquilidad a un estadio de violencia por cualquier situación que pueda alterar la cuestión mental de la persona. Y evidentemente esto tiene que ser diagnosticado por médicos alienistas y en el caso de cuando hay menores de edad o cuando hay hijos, se tienen que tomar las medidas necesarias para prevenir de situaciones como la que acaba de ocurrir en la Ciudad de México, que mataron a 3 niños, la mamá los mató, se suicidaron los abuelos, bueno, quedó viva la señora. Entonces son situaciones que los propios jueces, las autoridades tienen que prevenir y los abogados poner en alerta estas situaciones. Se puede en todo esto, también está la prensa. Y tú sabes que además como juez, ¿no?, y magistrado que has sido, tienes que dirigirte más al caso y ser objetivo, ¿no? Y ver qué puedes dirigir a la prensa, porque a veces la prensa como que maltrata situaciones judiciales y sobre todo situaciones en donde hay este tipo de enfermos. ¿Cómo se puede estipular que la prensa lleve esta noticia de tal manera que no se produzca ni la mentira ni la difamación y sobre todo el amarillismo? Lo primero es que de acuerdo a determinadas normas jurídicas que se tienen, en los juicios se puede prohibir que aparezcan los datos de las personas. Y de hecho, por la protección de los derechos humanos hoy, los tratados internacionales que ha firmado México, en algunos asuntos donde aparecen los nombres de los menores, se suprimen los nombres y únicamente se usan las iniciales. Entonces, hay una serie de protección de datos personales para evitar este tipo de situaciones. Aun cuando sabemos que los medios de prensa utilizan una serie de mecanismos para llegarse la información, que ahí ya rebasaría un poco la cuestión de los límites jurisdiccionales, pero también hay el mecanismo de cuando una persona sale afectada por alguna mala información de la prensa, que pueda demandar el pago de daños y perjuicios y el daño moral que está reconocido en el Código Civil. O sea, se puede demandar perfectamente a la prensa. Ha habido ya varias demandas, y no solamente a la prensa, sino personas, a periodistas, por ejemplo, en lo personal, que han lucrado con alguna noticia o de alguna situación de ese tipo. Ya ha habido casos, por ejemplo, o que han afectado, digamos, el prestigio, la fama profesional de alguna persona. A mí me tocó algún caso de un médico que se dedica a la estética, un médico que fue demandado y por una mala práctica médica se difundió que había hecho malas prácticas. Entonces él demandó el pago de daños y perjuicios porque acreditó que a raíz de esa mala información había bajado su clientela. Y eso se acredita con sus ingresos que él había declarado en Hacienda, ya muy simple, la cuestión contable. Entonces, dando esa mala imagen de este médico, le bajó la clientela. La difamación, ¿no? La difamación. Yo quisiera contigo en este espacio también atacar un problema. Lo hemos planteado antes con la situación de una mamá que está
en Estados Unidos, pero cuando están en el mismo país, en la misma ciudad e incluso en el mismo pueblo, se tienen que separar por causas que no nos vamos a meter y lo hacen por vía judicial. Y como que la mamá siempre chantajea para quedarse ella a los hijos y el papá pues que los vea nada más el fin de semana. Los hijos yo no sé si tienen una voz también y un voto en esto, ¿no? Pero ¿cómo se puede plantear que la mamá no va a estar manipulando a los hijos en una mala relación con su papá y cómo la mamá y el papá tienen facultades mentales sanas para poder estar y educar a menores? En un juicio normalmente se ofrecen pruebas de carácter psicológico, de carácter psiquiátrico, para acreditar la situación de los padres. Y en el caso de los menores, cuando son infantes de 2, 3 años, pues no tienen oportunidad de expresar su voluntad, pero a medida que ya van teniendo mayor conocimiento, ellos pueden expresar su voluntad en función de con quién quieren vivir. Antiguamente había una restricción para que los menores de 12 años se quedaran de manera exclusiva con la madre. Hoy en día ya no, ya se superó. Creo que hemos evolucionado en concordancia con tratados internacionales y con prácticas que hay en otros países en relación a esta temática. Entonces un hijo perfectamente de 8 o 9 años puede decidirse a vivir con el padre o con la madre. También se tiene la alternativa de la custodia compartida, que el padre tiene los hijos una semana y la madre los tiene otra semana, o un mes o 15 días, según esta situación, según lo que ellos convengan, ¿no? Pero es importante la referencia que usted hace en función de la capacidad o la incapacidad de los padres para educarlos. Aquí sí pues es un tema que un poquito escapa a esa situación bueno, pues yo quiero que mis hijos se eduquen por ejemplo, en la religión católica, pero resulta ser que la esposa adoptó ya una nueva religión y ahora es protestante y ella quiere pues eso lo tendrán que someter a la consideración del juez en su caso para ver bajo qué forma se van a educar. Y se tendrá que decidir en una situación de ese tipo. Muchas veces hay quien quiere una escuela privada y quien quiere una escuela pública porque no tiene para pagar la privada. Entonces son temas que normalmente, pequeñas diferencias que decimos, se someten a la consideración del juez, quien los invita a arreglarse y a tener siempre una decisión que atienda a lo que se conoce como el interés superior del menor. Yo sé que Jorge Herrera Solorio es difícil decir ahora soy juez, ahora soy padre de familia, ahora soy un ser humano, ¿no? Porque pues eres todo. Desde esta experiencia que tienes tú de la vida, ¿cómo ves todo esto de la separación exprés? ¿Qué consecuencias está teniendo en la familia, en la sociedad, en la economía? Esto del divorcio exprés, porque bueno, nos casamos, pero nos tenemos que divorciar porque ya no vivimos. ¿Qué valores están faltando en los matrimonios para vivir consecuentemente y de acuerdo pues, a una realidad que se comprometieron hace pues, unas semanas, unos meses o hasta unos años? Yo creo que esto tenemos que revisarlo bajo el aspecto de la educación y de la cultura. Yo creo que en las escuelas y los padres y todos los que tenemos hijos, tenemos que trabajar en la formación de valores que atiendan a ver más a las personas como seres humanos más que como objetos. Hoy en día así como que pues mucha de las cuestiones está referirnos a los seres humanos como objetos. Queremos o quieren, por decir algo de una manera especial, las mujeres quieren un varón alto y de ojos verdes, dicen, y los hombres quieren una mujer güera, bonita, inteligente y que siempre esté en esas condiciones. Tenemos que ser más reales y más objetivos en este tipo de situaciones. En relación a todo lo que se nos plantea por los medios de comunicación y todo, empezar un poquito a verlo con más cuestión crítica. Creo que parte de la problemática que estamos enfrentando de este matrimonio, de este divorcio exprés y de toda la conflictiva social y familiar, es parte por la influencia que tenemos en los medios de comunicación, parte por la idea que nos hemos generado de ciertas ideas preconcebidas, a lo que me refería yo, que lo escucho frecuentemente.
tengo muchas alumnas, entonces uno ahí se percata de lo que dicen y todo. Entonces, creo que esto hay que irlo reduciendo, hay que irlo tamizando con una idea objetiva y con educación y con cultura, decirles, a ver, vas a tomar una decisión de casarte, piensa que vas a cambiar tu rol de vida, vas a asumir una serie de obligaciones, vas a tener una serie de derechos, pero que esto no lo puedes modificar nada más porque, oye, ahorita me gustaste y me quiero acostar contigo y vamos a casarnos si ese es el trámite, pero de rato ya me cansé de ti y vámonos. Porque la consecuencia, pues muchas veces le van a sufrir terceras personas, primero, como son los hijos, y segundo, como pueden ser los padres de estos jóvenes que contraen nupcias. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en temas como la educación sexual, la educación de los valores de la sociedad, algo que antiguamente se llamaba el civismo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo particularmente he observado toda la evolución que ha habido de esto de los divorcios express y pues hoy con facilidad la gente se divorcia, pero piensan que con eso solucionan un problema cuando en realidad están generando varios problemas más. Y me toca ver ya problemas derivados de familias compuestas. ¿Qué decimos con familias compuestas? Pues decimos que es el papá que tiene 2 hijos de la otra esposa y ahora tiene 2 hijos de la nueva esposa. Entonces estas familias compuestas siempre traen una serie de complicaciones en el orden social, en el orden familiar, que genera un poquito la disrupción familiar. Yo particularmente provengo de una familia formada, mis papás no se divorciaron, mi mamá es viuda, mi esposa también proviene de una familia formada, no soy homofóbico ni veo con malos ojos otro tipo de familias, pero provengo de una familia tradicional. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando en esa tesitura, porque resulta ser que ahora, y lo digo desde luego con todo el respeto que me merecen ciertas minorías que hacen valer derechos, como las minorías lésbico, las minorías gay, etcétera, pues que al final de cuentas todavía somos mayoría los heterosexuales. Y muchas veces las minorías nos están imponiendo cuestiones con las que a lo mejor no estamos de acuerdo, que somos respetuosos, que las tratamos desde el punto de vista de ver nada más, pero nos están imponiendo situaciones. Yo hacía referencia hace algún tiempo, hace 1 año o 2, que bueno, yo no me opongo a que se casen las parejas del mismo sexo, pero simple y sencillamente reformar la ley para eso y generarle toda una serie de situaciones para eso, creo que todavía no estábamos en esa tesitura y yo proponía una salida alterna, que se siga reconociendo lo que es el matrimonio heterosexual y, por excepción, lo que decidan las minorías bajo protesta de ellas, no nuestra. Y cuando en algunos casos lo que se ha hecho es que se ha concedido a las minorías lo que han pedido en perjuicio de los derechos de las mayorías. Pues agradecemos mucho este comentario que nos haces, Jorge. El tiempo se nos va, tenemos que irnos. Esto quiere decir que tienes que volver para hablar de todo esto. Gracias a ustedes por vernos aquí en este programa y nos vemos en el próximo programa. Bye.